en diciembre de 2017, y Pablo de Olavide en Sevilla, España, en enero de 2018. También es escritor, autor de Poética Política, un libro, y luego El Mal, 3 lecturas consideradas desde una idea sobre la verdad. Es editor también del libro Humanismo y Tecnología, en el cual es autor de la introducción y del capítulo Humanismo y Pensamiento Contemporáneo. Es conferencista en temas de educación, humanismo, sociedad de conocimiento y la información, y la filosofía de Hannah Arendt y Martin Heidegger. Desde hace 20 años, el tema de investigación es el sentido de la educación, lo que recientemente ha sido formulado en torno al concepto de verdad presente en Hannah Arendt, Heidegger y Platón. Actualmente, la investigación se dirige hacia la comprensión de la palabra articulada como esencia humana y la constitución de las imágenes en la mente humana en su relación con la idea de trascendencia. En términos prácticos, la investigación que lleva a cabo ha terminado en el concepto de ecosistemas digitales de aprendizaje ODS 4.0. Yo le doy la más bienvenida al doctor Richard, pero antes de escucharlo a él, vamos a darle el paso al padre Gilberto, nuestro director de la escuela, quien nos va a brindar un saludo y quien va a realizar la oración para encomendar este momento a Dios. Padre Gilberto. Bueno, creo que tiene dificultades para conectarse, entonces puede ser al final de la presentación que el padre Gilberto, escuchemos al padre Gilberto. Doctor Richard Ayala, bienvenido, sencillamente es suyo este espacio, bienvenido a nuestra Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, gracias por aceptar la invitación y pues somos todo oídos. José Domingo, muchísimas gracias a ti, al padre Gilberto, a la Universidad Santo Tomás en Medellín, al padre rector. Para mí es un honor estar aquí. Espero poder aportar a la reflexión de ustedes con mi intervención. Como ustedes ya saben, consta de 2 partes. La primera tiene lugar en este momento, es un espacio de 1 hora. Y mañana a las 9 de la mañana, la segunda parte. En la sesión de hoy, deseo tratar la verdad, el humanismo, la técnica, en una aproximación que es un tanto crítica, negativa, en el sentido de querer presentar lo que a juicio mío son prejuicios, maneras de pensar que se han ido posicionando y que, por lo menos en opinión mía, son equivocadas y que nos alejan de la comprensión de temas que son esenciales para ubicarnos en la realidad que estamos viviendo. El día de mañana me ocuparía de aquellos temas propiamente relacionados con el título de la conferencia, que básicamente gira en torno a la idea de la verdad como una experiencia. Y una experiencia que es significativa en términos de lo que es esta visión tradicional, para el caso nuestro, católica. Yo me presento como un autor católico que hace 20 años se preguntó seriamente qué es educar y que no ha dejado de reflexionar sobre esa pregunta, ¿qué es educar? Por fortuna se me presentó como un regalo, una donación, la pregunta, y se hizo 9 años antes del nacimiento de mi hija
Ana Sofía, porque para mí era muy importante, al tener un hijo, tener una reflexión profunda en torno a esa pregunta, ¿qué es educar? Desde entonces he estado en ella, me ha acompañado todos estos años y ha sido uno de los aspectos esenciales, placenteros, profundos de mi existencia. Le debo todo a, a este pensamiento al que le he dedicado mucho tiempo. Justamente esa experiencia de leer, de escribir, de pensar, es lo que yo creo que es la verdad y que esa reflexión no puede estar sino sujeta, fija a la meditación por el ser. Y ese ser pues es simplemente una manera de hacer alusión a través del lenguaje a lo que también hemos llamado Dios. Desde hace 20 años comencé la lectura de la obra de Hannah Arendt, que para mí fue una revelación y fue una experiencia curativa. Pero unos años después, gracias a la misma Hannah Arendt, pues llegó la necesidad de frecuentar el pensamiento de Heidegger, lo cual fue una experiencia maravillosa. Quienes conocen a la autora saben que además de los asuntos personales muy complejos de tener una relación amorosa con su maestro, un hombre casado, además de eso, pues está la militancia de Heidegger en el Partido Nacional Socialista y pues lo que para ella representó siendo judía y después lo que ella llama ese shock que significó conocer la solución final y saber que los nazis habían exterminado a tantos judíos como si de objetos, de animales se tratara. Este shock asociado a saber que su maestro había pertenecido al nacionalsocialismo, pues fue muy, muy impactante y hace que para uno de lector que se enamora de estos dos personajes, pero fundamentalmente de estos dos pensamientos, pues hay allí una serie de conflictos que finalmente pues terminan siendo motivadores, estimulantes, por lo menos para mí lo han sido en gran medida. Lo que hay en juego en todo esto es en gran parte lo que yo quiero presentarles hoy. Como ya dije, esta charla empieza con una presentación de lo que es ese término humanismo. Después hago lo propio con el concepto de verdad y finalmente trato el tema de la técnica. Como ya dije, deseo presentar los malos entendidos que hay en todos estos términos, como yo veo finalmente el asunto, y todo ello como una preparación de lo que sería la intervención de mañana acerca de la verdad como una experiencia y una experiencia profundamente religiosa en asociación con esta idea que nos ha acompañado desde siempre de Dios. Bueno, si nosotros
vemos lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua con relación a esta entrada humanismo, lo que vamos a hallar allí son 5 acepciones, 3 de las cuales están en relación con las letras grecorromanas, con la tradición clásica. Imaginen ustedes lo que puede representar para una persona de hoy en día ese mundo y, y esos asuntos. Se trata de algo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito y es una pérdida de tiempo dedicar años al conocimiento de esta tradición literaria, a estas reflexiones en torno a la gramática, la etimología, la filología y en general a todo este mundo clásico que hoy en día pues ya no nos dice absolutamente nada. Eso quiere decir que si uno se atiene al significado de esta voz, por lo menos en estas 3 primeras acepciones, pues extraña que se le dedique tanto tiempo, que haya doctorados, que haya preocupación por todos lados, con este término que bien visto es simplemente un anacronismo. Si uno considera las 2 acepciones siguientes, estas están en relación con principios éticos, morales, con valoraciones, o sea, con una idea de ser humano considerada ella como un valor. En ese contexto aparecen las palabras persona, dignidad y otras. Todo esto nuevamente en un contexto ético, político, contemporáneo, en el que lo que puedan representar estas cosas no son relevantes porque, por otra parte, lo que se ha impuesto es una tradición de pensamiento liberal en la que lo que las personas piensen es algo completamente subjetivo, personal, privado, y en términos políticos, en términos de lo que puede ser la apuesta común, lo que hay es un vacío en el centro, que consiste en decirle a la comunidad como tal, lo único que es valioso es el respeto y la tolerancia. Desde el punto de vista de las valoraciones, ello es una especie de vacío, y lo que hay como fundamento de una comunidad política es un vacío. Tú puedes pensar lo que desees, siempre y cuando respetes los demás pensamientos, te puedes comportar en tu vida privada como tú desees hacerlo, siempre y cuando no violes ni la Constitución ni las leyes. Y ese es como el contexto real, ético, político, en el cual se inscribiría la voz humanismo. Eso lo que significa es que si el humanismo está en relación, como dicen estas 2 últimas acepciones, con una cierta valoración del ser humano, pues esta valoración ya está hecha desde el liberalismo y por lo tanto toda esta preocupación por el humanismo una vez más sale sobrando. Por otra parte, existe un consenso planetario muy fuerte en torno a la agenda de los derechos humanos, pero recientemente en torno a la idea de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en este contexto en el que la democracia liberal ya ha logrado imponerse incluso planetariamente hasta
el mundo árabe terminó suscribiendo una declaración de derechos que tiene unas modificaciones importantísimas, por supuesto, pero finalmente parece ser que esta agenda democrática y liberal, que es muy de Occidente, se impuso en el orbe y generaría una situación en la que, digo yo, el humanismo pues simplemente sobra. Entonces, lo que trato de decir en esta reflexión en torno al humanismo es que se trata esencialmente de un anacronismo en términos éticos y políticos, como acabo de decir. Bien, la segunda idea con relación al humanismo pues tiene que ver con el hecho de que nos, nos enseñan que la voz humanismo nació hacia 1808, en todo caso en el siglo XIX, y que lo hace en un momento en el que existe una preocupación porque la educación está adquiriendo y la cultura está adquiriendo un carácter técnico. Entonces se busca regresar, hacerle un lugar a lo que había sido la tradición que se encuentra amenazada en ese momento. Entonces estamos en un escenario de revolución industrial y allí en donde se está notando que hay una emergencia muy fuerte de lo que es la técnica y la preocupación por estos estudios técnicos, entonces se le trata de hacer un lugar a la formación humanista clásica, una vez más asociada con la literatura grecorromana, con lo que son los autores canónicos, y lo que aparece es justamente que ese humanismo aparece como voz, también en un contexto de anacronismo, porque ya para el siglo XIX lo que es la tradición se encuentra superada, se encuentra cuestionada, profundamente criticada. El siglo XIX es heredero de la Ilustración. Para el momento en el que surge la voz humanismo, pues la Revolución Francesa ya era una realidad, sus logros ya se habían conquistado. Entonces, también visto desde esta perspectiva, el humanismo es anacrónico. Bueno, si nosotros consideramos lo que es la sociedad de la información, del conocimiento, el humanismo no solamente es innecesario, sino que además obra como un impedimento. Digamos que ya hay un consenso, ya hay claridad acerca de muchas cosas y regresar a estos temas del humanismo es reincorporar una situación que por fortuna ya está superada. ¿Cuál? La discusión en torno a lo que puede hacer el ser humano. Tratar de resucitar esta discusión por lo que pueda ser la esencia del ser humano, la verdad del ser humano, es costoso, es inútil y estorboso. Entonces, en ese contexto, lo que nos van a decir a nosotros es que
a lo largo de toda la discusión que se pudo llevar a cabo en torno de lo que pudiera ser el hombre, nunca se llegó a nada y que finalmente lo que había era una pluralidad de voces. Y en este contexto, en donde lo que hay es una preocupación por resolver problemas cotidianos como son la agenda propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues todo este tipo de especulaciones sobra. Lo que importa es que se tengan los recursos y el conocimiento para abordar los problemas que se nos han planteado en la agenda y solucionarlos. ¿Qué hombre es el que se beneficia con estos logros? ¿O qué hombre es el que lleva a cabo estos logros? Pues realmente no es importante. Lo que importa son los problemas y las soluciones. Por último, y con relación a este tema del humanismo, quisiera insistir mucho en lo que significa el siglo XIX como ruptura, como ruptura. Estos temas que nos ocupan a quienes nos dedicamos a las humanidades se deben inscribir en una perspectiva histórica, pero no historicista. A mí me molesta mucho cuando se abordan todos los temas desde una perspectiva historicista, por ejemplo, que género, que familia, que mil cosas cambian con el tiempo. No creo eso. Cuando yo digo que se debe inscribir en un contexto histórico, me refiero a otra cosa. Si hay cambio, las cosas pueden cambiar tanto que dejan de ser lo que son. Si yo tengo una vela encendida, pues habrá un momento en el que se agota y ya deja de ser vela y es otra cosa. Lo histórico se debe considerar desde esa perspectiva. Es mi opinión. Y yo lo que creo es que el siglo XIX demarca un punto de inflexión en la historia. Que desde el siglo XIX la realidad ha cambiado. Que las cosas ya son otra cosa. Ese va a ser el tema en gran parte de hoy y de mañana. En dos charlas que tuvimos este semestre en la Universidad Santo Tomás con los estudiantes que estaban a mi cargo, en dos charlas que amablemente nos dieron filósofos españoles, los dos inscribían sus discursos, antes de empezar los inscribían en una perspectiva histórica. Uno de ellos decía, finalmente ha habido solo 3 grandes revoluciones, tres grandes cambios en toda la historia de la humanidad, en 25.000 años solamente 3, y los últimos se han dado rápidamente en 100 años. El otro hablaba más o menos de unas 4 grandes transformaciones. Yo personalmente creo que hay solo 2. Una primera que tuvo su origen con el hombre mismo, y justamente la que se da en el siglo XIX, cuando todo ese pasado simplemente perdió su significado, y que nos encontramos ante una situación en la que hemos creado un híbrido entre biología y máquina, y que eso es completamente inédito en la historia de la humanidad, que realmente estamos en una época inédita que empezó en el siglo XIX, por supuesto tiene sus antecedentes en el siglo XVI, y que estamos creando una realidad híbrida,
los mismos seres humanos ya somos otra cosa. Es mi tesis, es mi punto de vista, y si quiero tratar este tema teológico de la verdad, inscribiéndolo primero en estas consideraciones, es porque yo creo que se le debe dar todo el peso a expresiones como Dios ha muerto, el hombre ha muerto, la tradición metafísica se encuentra superada. Creo que eso es esencial. Con respecto al humanismo, dejo la situación allí y considero el tema siguiente, que es el de la verdad. Les decía que hoy presento los temas desde una consideración negativa, crítica. Por eso el tema de la verdad de hoy, día viernes, es diferente a cómo se asume el tema de la verdad mañana, que es justamente lo que yo creo que realmente es verdad. Por el contrario, hoy, el día viernes, me voy a quedar con mostrar lo que es verdad para el pensamiento tradicional, lo que se va a encontrar en cualquier parte con relación a lo que es la verdad. Se entiende que una cosa es verdad o que una proposición es verdadera cuando lo que yo estoy percibiendo no es un sueño, no es una imaginación, una ilusión. Cuando yo digo que es algo real, digo también que es verdadero. Este es el sentido de verdad ontológica, y allí se tiende pues a identificar verdad y realidad. Lo que es, y eso es verdad. Lo que no es, no es, y eso también, pues, en términos de proposición sería una verdad. Cuando uno habla de verdad, como se piensa hoy en día, y está pensando en el lenguaje, la verdad es lo que hemos llamado la adequatio intellectus et rei, o sea, la adecuación entre lo que yo digo y la cosa de la cual estoy predicando. Una proposición es verdadera si se corresponde o adecúa con la cosa de la cual yo estoy predicando. Y esa es la manera tradicional de considerar la verdad, y es lo que se llama la verdad semántica. ¿Sí? Bueno, en un texto de Heidegger, que probablemente todos conocen, acerca del humanismo, él nos decía que muy pronto en la tradición de pensamiento nuestra, se pasó rápidamente a esa idea de la verdad como adecuatio, diferente a lo que había sido la verdad, la aletheia, alicia, en la tradición griega. La aletheia, lo que realmente significaba la verdad, dice Heidegger, se reemplazó rápidamente por esta idea de la verdad semántica, la verdad como adecuación entre la proposición, la oración y la cosa de la cual se predica. Él nos dice que esa idea de verdad
que es fundamentalmente una rectitud de la representación enunciativa que ya deja de ser realmente verdad para hacer otra cosa, lo que él llama homoiosis o justamente esta adecuación eh, se instala en el pensamiento nuestro de la tradición occidental desde Aristóteles en la metafísica y se halla presente en todos los grandes pensadores y en todas las épocas. Cita para la Edad Media el caso de Santo Tomás, al comienzo de la Edad Moderna a Descartes y en lo que es el final de esta tradición en el siglo XIX a Nietzsche para decir siempre lo mismo, que la verdad está en el entendimiento del ser humano, que si hay un lugar para la verdad, ese lugar es el intelecto, el entendimiento, la, la subjetividad humana. Bueno, el siglo XIX, que es tan importante en términos de lo que es ruptura, pues también es aquel momento de nuestra historia en el cual se pasa de una tradición que cree en la verdad a una mentalidad que se va a volver relativista e historicista. Se va a creer que todo es cambio, que yo no estoy frente a objetos, que hasta el objeto que a mí me puede parecer más estable, como es una piedra, también es un proceso. Esto es una idea muy importante. Incluso hasta una piedra que para uno podría estar muy asociada a la objetividad, al carácter de cosa de las cosas, en realidad son procesos que tienen un origen. Habría ciencias que le explicarían a uno cómo la piedra tuvo su origen en un proceso de sedimentación o volcánico o de otro tipo, y que tarde o temprano, aunque sea muy demorado en el tiempo, esa misma piedra va a sufrir un proceso de transformación que finalmente la lleve a desintegrarse, a perecer. O sea que todo es transitorio, todo son procesos, todo es movimiento, y esa manera de pensar es la que se va a instalar en nosotros a partir del siglo XIX. También la idea del relativismo, de que la verdad depende de la estructura cerebral del sujeto cognoscente y que no es lo mismo la realidad tal cual se presenta a un cerebro como puede ser el de un gato, perro o a un primate y a un ser humano. Entonces hay una relación entre cómo se está aprendiendo esta realidad y la estructura cerebral, o sea que es relativa a este sujeto. Pero además de eso, también es relativa a la cultura. Y como si fuera poco, la cultura cambia en el tiempo. Entonces, lo que sean las consideraciones sobre la realidad cambian de una cultura a otra y al interior de la propia cultura cambia con su historia, cambia con el tiempo. Entonces, una vez más, estamos ante un relativismo. Y por último, incluso en una persona, las apreciaciones también cambian con su propia historia individual, con su biografía, y no opinan lo mismo en un determinado momento de su vida y en otro, porque
la verdad estaría en relación también con la biografía, con las experiencias. Entonces lo que hay es un relativismo absoluto. Depende de la especie, depende de la cultura, depende de la historia, depende de la subjetividad. O sea, todo se volvió humo. Por un lado, las cosas mismas ya no tienen una objetividad, sino que son cambio, son procesos. Pero además de eso del lado del objeto, pero además de eso, del lado del sujeto, tenemos este relativismo que acabo de presentar. Bueno, en ese contexto, quiero citar dos autores. Todo esto yo lo presenté en unos videos que preparé para ustedes que pueden encontrar en YouTube, en mi canal, Richard Ayala Ardila. Los hice 5 para ustedes como un insumo para esta charla, que ojalá lo hubieran mirado cada uno por separado y hubieran tenido la oportunidad de revisarlos con calma antes de esta charla. Estos dos autores son Thomas Stephen Kuhn, que es muy conocido por la estructura de las revoluciones científicas, y Karl Raimund Popper, que también pues, ustedes lo conocen bastante bien. Y los quiero traer a este momento de mi presentación porque, como ustedes saben, Kuhn mostró que cuando un paradigma es abandonado y se reemplaza por otro, en este momento en el que la ciencia revolucionaria se está normalizando, va a volverse ciencia normal, va a reemplazar esa ciencia normal que había, en ese momento lo que ocurre es que por lo menos a ojos de los nuevos, de los científicos que están apropiando la mirada del nuevo paradigma, se encuentran como en otro planeta, como en otro mundo. Ese relativismo que es tan radical y que nos permite decir que para un científico que pertenece al nuevo paradigma, la realidad que está viendo es otra por completo, y él utiliza esa metáfora de otro mundo. Es muy importante para la charla de mañana porque yo creo que realmente toda la tradición se debe ver como un paradigma y que el siglo XIX se puede ver justamente como un momento de instauración de otro paradigma. La idea de Kuhn sería muy útil para que nosotros nos situemos en nuestro tiempo. Tal vez realmente estamos en relación con la tradición, estamos en otro mundo, radicalmente diferente. La necesidad de citar a Popper es porque él nos pone en un escenario en el que hay un mundo, el mundo 3, un mundo ideal, que es autónomo con relación al hombre y que es el que pone en contacto el mundo físico, el mundo de los estados de hecho y también el mundo de la subjetividad, de la psicología, de la mente del ser humano. Lo que yo quiero hacer con esa alusión a Popper es preparar el terreno para decir que efectivamente este mundo platónico
del que nos habla Popper, aunque él hace sus salvedades diciendo que se distancia de Platón y de Hegel, nos ayudaría a comprender lo que pudo ser el origen de lo humano. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con la verdad. Recuerdo la idea de que para nosotros verdad es adecuación, adequatio, intellectus et rei, y que el siglo XIX constituye una fractura, una ruptura, esta vez porque le da origen al relativismo, al historicismo y porque es el momento en el que el hombre deja de pensar en términos de una verdad absoluta, algo que había acompañado la tradición de pensamiento occidental. Por supuesto, hay un tema aquí también esencial que todavía no he señalado y es el que tiene que ver con que la verdad en medio de todo tiene un carácter instrumental de, de trabajo. Finalmente la ciencia es una actividad que funciona con esta lógica de medios y fines. Bueno, el último tema, me quedan 12 minuticos, el último tema es el que tiene que ver con la técnica. En este caso, el error del que, a ver, esta parte la divido en dos ideas básicamente. La primera, lo que tiene que ver con considerar que desde el siglo XVI comenzamos a crear un artificio y que para el siglo XIX, yo siempre insisto en la segunda mitad del siglo XIX como un punto de ruptura, y que para la segunda mitad del siglo XIX ya este artificio se había configurado, que nosotros vivimos en una realidad completamente construida por el ser humano, que dejamos de vivir en una realidad que había sido dada, creada en el origen, y que vivimos en una realidad que es completamente fabricada. A eso le damos la expresión de técnica como destino epocal, que como ustedes saben es una expresión que le debemos a Martin Heidegger. El tema de la técnica siempre es tratado por su oposición entre lo que puedan ser aquellas actividades que están asociadas al verbo griego poieo, hacer, la poiesis, y aquellas actividades que son praxis. En griego, el significado del verbo poieo pues tiene que ver con fabricar, por ejemplo, las casas, producir, como en el caso de las labores agrarias, producir frutos, causar, como se puede dar en el caso de los padres que sean la causa del hijo, de la hija, y también en el sentido de componer poemas. Estos sentidos del verbo nos permiten hacer como juegos. Por ejemplo, uno en el que
fabricar, producir, causar y componer son asociados a la idea de generar la existencia de algo. En los cuatro casos, la casa, el fruto, el hijo, el poema, se trata de hacer presentar, hacer visible, darle existencia a lo que no estaba, a lo que no existía. Eso va a ser importante para el tema de mañana, puesto en un contexto de fenomenología, de la verdad justamente como lo que desoculta, como el no ocultamiento, pero en este momento lo presento simplemente como para que los temas vayan quedando presentados. Les decía que la técnica vista en estas oposiciones que pueden dar lugar por el verbo poieo, por la poiesis, permite hacer agrupaciones. En una agrupación uno podría hablar de fabricar, construir, causar y producir como darle la existencia a algo, pero desde la fisis como principio, que finalmente quien provoca, quien genera las cosas es la naturaleza. Y allí nos quedaría la parte del poema como justamente aquello que podría uno asociar con lo propiamente humano. En otra forma de relacionar las cosas, fabricar y componer estarían en un grupo en el que el hombre es el principio activo, el principio lo que causa, mientras que en el causar y en el producir lo haría la naturaleza. ¿Qué se entiende por poiesis? Va a ser muy importante en todas las discusiones que se tienen en la ética, en la política, porque lo que se pone en juego allí es que habría una serie de actividades propiamente humanas que son las que tienen que ver con la praxis, y se entiende por praxis aquellas actividades en las que el fin es la misma actividad. Eso en el contexto de lo que es las reflexiones éticas de Aristóteles. Para terminar, me interesa mucho señalar que si yo estoy hablando de la poiesis, si yo considero esta reflexión en los términos tradicionales, lo propio del ser humano es la contemplación. Y la contemplación tiene la forma de un no hacer. ¿Qué es aquella actividad que nos permitiría a nosotros caracterizar lo propiamente humano? Y podría ser justamente un no hacer, una no actividad. Eso también para dejarlo como un elemento para mañana. Bien, les decía que se habla de la técnica en términos históricos como un destino epocal. Con esto ya termino. Tenemos como les decía, la idea de un siglo XIX en el que nos encontramos en la construcción o configuración de una realidad completamente nueva. Un autor, Jacques Ellul, lo que nos va a decir es que esa configuración, ese entorno nuevo en el cual vivimos, es de tecnociencia, que es un sistema autónomo que crece aceleradamente, autorregulándose él mismo, y que todo lo que está en el sistema, y todo lo está, es diferente.
esa es la idea que a mí me interesa en Jacques Ellul. Uno no puede decir que cómo incorpora la técnica o la tecnología en la educación, porque es que lo que está pasando es que la educación ya está inmersa en un entorno que es en sí mismo técnico. Todas las reflexiones acerca de cómo la tecnología puede estar afectando la ética, la política, la estética, lo humano, están completamente equivocadas. No han entendido que ya todo está transformado, ya todo es diferente. De hecho, lo que yo creo es que seguir utilizando términos como ética, política, estética y todos los demás son concesiones a un pasado muerto. Eso en lo que tiene que ver con Jacques Ellul. Hans Jonas, como ustedes saben, pues nos dice lo mismo, que este entorno tecnológico en el que estamos viviendo es muy poderoso y en la medida en que lo que suceda con él es completamente incierto, pues no nos cabe más remedio que ser responsables. Por eso él propone su famoso principio: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Por supuesto, el problema está en esa palabra auténtica, lo que podría significar una vez más aquello que es propiamente humano. Otra de sus meditaciones que asocia el progreso tecnológico que se ha alcanzado más con la arrogancia que con la necesidad, que para mí pues es también una idea importante. En el caso de Jürgen Habermas, pues la idea de que todo lo que es propiamente humano, auténticamente humano, tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje, con el diálogo, y que justamente ese entorno en el que estamos viviendo, que es tecnológico, está modificando las condiciones de posibilidad de esa comunicación, de ese diálogo. La eugenesia puede cambiar justamente al sujeto de la praxis comunicativa y lo transformaría dejando de ser un ser que ha nacido para convertirse en un ser que se ha producido. Esa es una idea fundamental que quería presentar como elementos para mañana. Esa praxis comunicativa pues es colectiva, comunicativa, dialogada y está auténticamente, genuinamente abierta, porque no hay conclusiones, no hay nada que permita que los temas se cierren de manera definitiva. Todo queda para ser nuevamente examinado. Este entorno tecnológico del que estamos hablando reduciría todo a poiesis y acabaría con lo que para él es auténticamente humano, que sería la praxis. Por último, tenemos a Peter Sloterdijk, que se sitúa frente a este entorno tecnológico en el cual vivimos de una manera un poco más positiva, si ustedes quieren, y lo que él nos está diciendo es que finalmente lo que ha hecho la tradición siempre ha sido seleccionar seres humanos, y que, querámoslo o no, lo que está sucediendo hoy en día es que esa selección la están haciendo los científicos, los tecnólogos, y que entonces lo peor que uno puede hacer es desentenderse de ese escenario, y que justamente lo que debe hacer es asumirlo. Todo lo que ha sido la tradición humanista,
La educación, pues siempre lo que ha hecho es justamente una selección, una cría, y él utiliza esa expresión incómoda, pero yo creo que lo hace bastante bien. Y entonces esa selección eh, de seres humanos a través de la ideología, de la cultura, y allí jugaría un papel muy importante eh, el catolicismo y en general toda la religión, es el que debemos atender. Y pues él propone con una homeotécnica, una antropotécnica, y lo hace de una manera un poco positiva, que es lo que da lugar a posturas como la poshumanista y la transhumanista. Habría dos últimos autores, Hannah Arendt y Michel Foucault, que a mí me interesa resaltar por, por una razón. Una vez más está el tema del siglo XIX como ruptura. Ustedes saben que para Hannah Arendt existe algo que ella llama el auge de lo social. Y que para Foucault está el término de biopolítica. Y que los dos nos están hablando en esencia de lo mismo, de un momento en el que al interior de la tradición occidental europea se crearon cuerpos, comunidades, grupos, en donde lo central era la vida y la preocupación esencial, la administración de la vida. Eso es fundamentalmente eso lo que me importa señalar de estos dos autores. Es interesante que, aunque ellos tienen eso en común, mientras Hannah Arendt está viendo, por llamarlo así, un estado de política cero, el estado cero de la política, Foucault, por su parte, está viendo un momento en el que todo se politiza. Todo se volvió político a ojos de Hannah Arendt. Perdimos la política, extraviamos la política y nos quedamos con la administración. Lo que puede haber en estas dos maneras de ver lo que está pasando es muy importante. A mí me gusta recordarle a mis estudiantes de la clase de filosofía política que el neoliberalismo, a los ojos de Michel Foucault, se da en Alemania y en los Estados Unidos. Y eso es muy importante, porque no es cualquier Alemania, sino es la Alemania que ha sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y no es solamente una derrota militar. Generalmente las guerras se pueden hacer porque hay un interés común a dos naciones y es eso lo que se está disputando. En la disputa yo puedo perder, pero lo que pierdo es como en una relación de fuerza. En cambio, en este caso, lo que había era todo un proyecto político asociado a la nacionalidad alemana, al Estado alemán, como si la esencia alemán se pusiera en juego en la confrontación. Al perder, de alguna manera, lo que se pierde también es como esa identidad, como esa esencia de lo alemán ha sido puesta en entredicho con la derrota. Es un momento de, por llamarlo así, estado cero. No es solamente la cuestión de la ruina económica por la destrucción y este tipo de cosas, semanas, meses de bombardeos
inclementes en todas las ciudades. No es solamente esa ruina material, sino la otra que es más importante, de un pueblo que perdió todo un proyecto que, que iba a configurar el nuevo imperio con una visión alemana, de suelo alemán, de sangre alemana, de habla alemana. En ese estado cero, lo que va a hacer Alemania es simplemente reconstrucción, por lo tanto, planificación, por lo tanto, poner todo como en un proyecto y crear un mercado tanto interno como externo. Esas ideas juntas de un no Estado y de una realidad que se vuelve todo planeación, planificación y proyecto es la importante en el análisis que hace Foucault. ¿Qué va a suceder? Que el éxito en el proyecto funda el Estado. Eso es muy importante. Si esto técnico, tecnológico, que caracteriza la realidad funciona bien en alguna parte, pues es en Alemania. Entonces, un Estado que es, por decirlo así, fundado a posteriori, es el mercado, es el éxito en la planeación, en la reconstrucción, lo que funda el Estado. Yo vuelvo a creer en Alemania porque Alemania solucionó todos sus problemas, me solucionó los problemas. Tengo vivienda, tengo empleo, tengo salud, tengo todo. Entonces, esa manera de pensar de un Estado que se legitima porque ha tenido éxito en el proyecto es muy importante. Tiene mucho que ver con lo que yo he querido hacer hoy, demostrar cómo el siglo XIX representa una ruptura radical y que estamos viviendo en una realidad que es creada. El último logro de Foucault en este análisis maravilloso que él hace es mostrar que para esa sociedad, la neoliberal, lo realmente importante es la competencia, y la competencia es como un juego, y todo juego necesita reglas. Entonces, a partir de ese análisis, él le hace a uno comprender que en el neoliberalismo, óigase bien, la libertad es fabricada. La libertad es fabricada y la libertad es consumida. Ese análisis en donde la libertad es un dispositivo es muy paradójica y ayuda a comprender muchas de las situaciones nuestras. La libertad es el dispositivo en las sociedades contemporáneas. No hay libertad, no hay derecho sin regulación. Entre más derechos pidamos, mejor para el sistema, porque todo derecho implica una regulación. Bueno, en el caso de Hannah Arendt, el análisis se parece mucho en lo que tiene que ver con una sociedad que es completamente administrada, que ha hecho de la vida el principal valor, todo este tipo de cosas, de una sociedad en donde todo se está volviendo un automatismo, como decía Jageluk también, y con este paralelo entre lo que piensan Hannah Arendt y Michel Foucault con relación a las sociedades
contemporáneas, yo creo que puedo terminar con la charla de hoy como antesala de lo que sería mañana. Me voy a permitir insistir en una idea, y es el siglo XIX como fin de algo. ¿Qué? Justamente lo humano. Y 100 años de construcción de una realidad híbrida entre la biología y la máquina. Y que muchos de todos estos temas que son tradicionales en las humanidades, como la verdad, la tecnología y el humanismo, giran en realidad en torno a una sola cosa. Bueno, padre, qué gusto verte. Mañana, ¿no? Nos has dado que, ¿cómo se llama eso? Un paliativo muy delicioso para mañana, tenernos toda la mañana contigo. No sé, José Domingo, ¿qué tiene para decirte? No, muy bien, pues agradecerle mucho a Richard, porque la verdad que como escuela de teología necesitamos justamente este diálogo con la filosofía. Fue justamente lo que Tomás de Aquino realizó de manera eh, muy fructífera, ese diálogo entre la filosofía y la fe. Así que Richard nos está introduciendo en conceptos filosóficos muy importantes que nos van a ayudar, nos ayudan a entender nuestra época, nos ayudan a entender muchas de nuestras acciones y poder entender mañana esa experiencia de la verdad desde el ámbito religioso. Así que muchas gracias, Richard. Richard, No, ustedes. con la alegría que siento de verlo y de sentirme tan joven al lado tuyo, me apunto para ser alumno el semestre entrante, porque está muy interesante toda la charla, ¿no? Bueno. Gracias, padre. Dios te pague. No, a ti yo le decía también a José Domingo que me siento honrado por esta invitación, que muy juicioso me puse a preparar unos videos, unos materiales que ahí tienen, que los pueden revisar cuando quieran. Mañana tendremos el gusto de reunirnos de nuevo. José. Muchísimas gracias. Y también a las personas que se conectaron. Espero haber sido de utilidad y que el tiempo que me dedicaron pues haya sido de alguna ayuda. Claro que sí, sí, ahí tenemos varias personas conectadas a las que les agradecemos enormemente por acompañarnos y por seguirnos cada mes en estos encuentros. Bueno, mañana nos vemos. Sencillamente, Padre Gilberto, denos la bendición y mañana entonces. Yo quiero que terminemos con una oracióncita en esta noche, sobre todo cuando esta Colombia amarga, yo no sé qué es lo que nos está pasando, cada rato más violencia, más atentados, más de todo. Quiero que nos unamos a la oración que San Juan Pablo II hiciera por la paz allá en enero de 1991. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de nuestro Padre, grande y misericordioso, Señor de la paz y de la vida, Padre de todos. Tú tienes proyectos de paz y no de aflicción. Condenas las guerras y abates el orgullo de los violentos. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a anunciar la paz a los que están cerca y a los que están lejos, a reunir a los hombres de todas las razas y de todas las estirpes en una sola familia. Escucha el grito unánime de tus hijos, súplica sincera de toda la humanidad. Nunca más la guerra, aventura sin retorno. Nunca más la guerra, espiral sin dolor y de violencia. No estas guerras, amenaza para estas criaturas en el cielo, en la tierra y en el mar. En comunión con María, la Madre de Jesús, ahora te suplicamos. Habla a los corazones de los responsables de los destinos de los pueblos. Detiene la lógica de las represalias y de la venganza. Sugiérales con tu espíritu soluciones nuevas, gestos generosos y honorables, espacios de diálogo y de paciencia, paciente espera para más fructíferos de los apresurados
plazas de la guerra. Concede a nuestro tiempo días de paz. Nunca más la guerra. Amén. Y que a todos nos bendiga Dios en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz y santa noche. Muchas gracias, Padre Gilberto, y gracias, Richard. Mañana nos vemos entonces. A todos, muy amables.